O sea que ahorita, para aquellos que no hayan anotado algo, que no hayan subido su trabajo, es hasta las 10 de la noche que voy a recibir ese trabajo. Bueno, fueron los problemas 4, 5 y 6 de ese tema. Del tema de corrientes eléctricas inducidas. Y vamos a ver, ya subió otro joven que es el joven Salas Alba. Salas Alba. Bueno, pues ya no hay más. Estamos 15 minutos. Entonces vimos lo del el reporte número 6, tercer departamental. Voy a abrirlo. Circuitos magnéticos. Sí fue la tarea 6. Circuitos magnéticos. Aquí en este tema vimos lo que es la ley de Ohm. Nuevamente, todo esto lo volvimos a repasar un poco, lo que es el solenoide toroidal o anillo de Rowland. Todo esto lo vimos, las fórmulas que se aplica para este tipo de solenoide toroidal, cuando dijimos que tenía únicamente aire en el centro, se aplica esta fórmula, esta que estoy señalizando con el cursor. Y cuando tenemos un material ferromagnético en el interior del el hueco donde está la bobina, se usa esta otra fórmula. Todo esto lo vimos. También vimos lo que era la mu0, la mu-r. Nuevamente, aquí están las fórmulas, mu0, mu-r. Vimos también lo que era la excitación magnética. Aquí están las fórmulas. Vayan haciendo ya ¿cómo les diré? Una hojita media carta con las fórmulas importantes. Esta es la excitación magnética o intensidad de campo magnético. Con la letra H. Aquí todo esto está para determinar lo que es el circuito magnético y la ley de Ohm del circuito magnético. ¿Qué dijimos de la ley de Ohm del circuito magnético? Aquí, para explicar eso, nosotros nos valimos de un circuito elemental de corriente directa. Aquí dijimos que un circuito elemental de corriente directa tiene una fuerza electromotriz que es la que empuja a los electrones, o sea, la corriente eléctrica, a desplazarse en el circuito. Tiene también una resistencia R, el circuito. Entonces, la ley de Ohm está expresada aquí, lo que estoy señalizando. Espero que todos tengan su cámara encendida, por favor. Tenemos a Urrutia Muñoz Daniela. Y ya vamos a poner falta a todos los que no hayan subido. Bueno, esperamos que me hagan caso los que no tienen su cámara. Yo me supongo que están dormidos o que están en otra cosa. Bueno, no se atengan nada más. Entonces dijimos eso de
ley de Ohm en el circuito eléctrico. La ley de Ohm está representada por la corriente que circula en amperes, la fuerza electromotriz en ohms sobre la resistencia eléctrica. Esa es la ley de Ohm de circuito eléctrico. En un circuito magnético, aquí en el circuito magnético, tenemos un enrollado o un embobinado de alambre magneto, esas vueltas, con su entrada y su salida aquí. Si aquí conectamos una pila eléctrica, hacemos circular una corriente y vamos a generar indudablemente un flujo de electrones. ¿De acuerdo? Flujo de electrones. Y genera un flujo magnético. Aquí está. Y ese flujo magnético que lo representamos por la letra Phi, una letra griega, y va a ser igual, esta es la ley de Ohm del circuito magnético. Phi, que está en Webers, va a ser igual a fuerza magnetomotriz, que es equivalente a la fuerza electromotriz en el eléctrico, sobre una resistencia que opone este circuito al desplazamiento del flujo eléctrico, flujo magnético que diga, y esto lo representamos por una R así garigoleada, como esta que tenemos aquí, que aquí en este caso se llama reluctancia. La fuerza magnetomotriz está dada en ¿qué unidades? Flujo magnético. Dijimos que era equivalente a la corriente, ¿no? Flujo magnético que va a estar dada en Webers, este flujo. Y la fuerza magnetomotriz va a ser su fórmula N por I. ¿Qué cosa es N? Número de vueltas, o sea, este número de vueltas por la intensidad de corriente. Y esto me da una unidad que es amper vuelta. Este es N de vuelta y esta es de amper. Amper vueltas, A por vuelta. O simplemente una A en amperes. Se da también la fuerza magnetomotriz en amperes. Y aquí está la fórmula de la reluctancia. Aquí si ven en esta fórmula R, todo el denominador es L sobre mu A. Aquí la tenemos por separado. Y fuerza magnetomotriz es N por I. Entonces la reluctancia del circuito magnético, si tomamos en cuenta esta fórmula, es amper vuelta sobre flujo magnético, que es en Webers. Esta W les dije que arreglaran su fórmula y pusieran una V minúscula, una B minúscula, B larga minúscula, para que quiera decir que son Webers. Aquí y aquí ustedes van a modificar. Bueno, ya todo esto lo explicamos bien y nos fuimos hasta lo que son los problemas. Estos problemas los explicamos muy bien. Ya no les voy a dar la explicación ahorita. Nada más les di una repasada de lo que vimos el pasado jueves y también vimos este otro problema. Espero que lo hayan estudiado bien. Está bien explicadito. El tercer problema también. Y lo que dejamos, problemas de tarea que me van a entregar hoy con un límite de tiempo a las 10 de la noche. El problema 6, 5, el problema 4 que diga, el 5, 6 y 7, que es la tarea 6. Espero que la hayan hecho. Si no, pues tienen algún tiempecillo todavía. Pero no creo que sea muy buen consejo de que
vayan a hacer todo a la hora de la hora y lo único que van a hacer es copiársela a sus compañeros. Y eso no se vale, yo me doy cuenta. Entonces, aquí tienen ustedes el tema que vimos el jueves pasado, jóvenes. Bueno, vamos entonces al siguiente tema que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy. Y tenemos entonces, vamos a ver circuitos, seguimos viendo circuito magnético. Circuito magnético. Vamos a ver entonces esta parte que dice leer y estudiar, pongan mucha atención, leer y estudiar el documento adjunto de corrientes eléctricas inducidas y realizar la tarea número 7 que está al final de la parte teórica, que consta de 3 problemas, el 4, 5 y 6 relacionados con la ley de Lenz y la ley de Faraday, siguiendo las instrucciones que se han dado en las secciones teóricas normales de clase. Se calificarán resultados con unidades, procedimientos completos, problemas escritos en orden, enumerados y sus respectivos diagramas. Cualquier duda a favor de subirla a los comentarios. Vamos a abrir entonces el tema de corrientes eléctricas inducidas. Entonces, no sé si ya les explicaría este tema, no creo. Bueno, si no, no le hacen. Yo no tengo problema en explicarles otra vez. Creo que ya lo hice, creo que ya. Pero vamos nuevamente. Miren, creo que sí, ya les expliqué este tema, el tema número 7. Dice, cuando en un circuito tiene lugar una variación de flujo magnético, se induce en él una fuerza electromotriz. Les había dicho, miren, si yo tengo una bobina aquí, esta bobina son muchas vueltas de hilo así enrolladas en forma de círculo. Si yo tengo también un imán aquí en mi mano, lo tengo en esta posición con su polo norte aquí y su polo el norte aquí que diga y su polo sur aquí. Es un imán de barra. Y lo introduzco en el anillo que se forma con el embobinado y una de las puntas del embobinado lo conecto a una de las terminales de un galvanómetro y la otra terminal. Dijimos que inmediatamente no pasaba absolutamente nada si lo tengo en esta posición. Pero fíjense, si yo le doy un movimiento a este imán y lo introduzco en una forma rápida hacia abajo, así como está la flechita, hacia abajo, inmediatamente en el galvanómetro voy a tener una deflexión de la aguja que se encontraba aquí en 0. Voy a tener una deflexión de la aguja y se va a deflexionar hacia acá. ¿Qué quiere decir eso? Pues es un fenómeno de inducción. Se está induciendo en la bobina una cierta corriente eléctrica, pero para que yo tenga una corriente eléctrica, yo antes debo haber generado una fuerza electromotriz, que es la que empuja a los electrones a desplazarse en el circuito. ¿De acuerdo? Bueno, entonces,
si yo tengo este imán, por ejemplo, lo empujo hacia abajo a una velocidad, voy a generar una fuerza electromotriz que se traduce en una corriente eléctrica. Por eso el galvanómetro la aguja se deflexiona hacia la derecha. Ahora, si este imán está hasta aquí al final y yo lo saco de jalón otra vez, lo jalo y lo pongo a la posición inicial, entonces observo que en la aguja, esta aguja que se viene inmediatamente al punto cero, cuando no haya movimiento, va a girar en sentido contrario y se va a desplazar hacia acá. Quiere decir que se me genera una FEM y por lo tanto una corriente que circula en sentido contrario al sentido original. Originalmente se desplazaban así los electrones, aquí como esta flechita. Pero si invierto el sentido de la velocidad del imán, esta flechita va hacia arriba porque los electrones van a correr en sentido contrario. Bueno, al buen entendedor, pocas palabras. Lo mismo da entonces de que yo deje fija la bobina y sea el imán el que yo esté desplazando, a que sea el imán a que yo deje fijo en el piso y la bobina sea la que yo la mueva con una velocidad, me da el mismo efecto. O sea, que profe, yo tengo una duda. Sí, sí. Si por ejemplo la bobina tiene más vueltas, se podría decir, ¿del Sí. alambre cambia algo o es como Claro, la misma FEM? Efectivamente, ahorita como vamos a ver adelante con las fórmulas, si la bobina tiene este número de vueltas, hay que las contamos, ¿no? Un número X de vueltas. Pero si le ponemos más vueltas, se va a generar una corriente mayor o una FEM mayor. Entonces, sí, queda claro. ¿Quién me preguntó? García López. Sí queda García claro, López. profe. Muy bien, García López, que esté pendiente, ¿eh? Quiero que me pregunte, por favor, quiero ver de que estén poniendo atención y sí, tomo nota. Entonces sí, muy bien la pregunta. Si yo aumento el número de vueltas, voy a generar más FEM, más fuerza electromotriz. Lo mismo también que si yo aumento la potencia de este imán, o sea que pongo un imán más poderoso, también voy a generar una fuerza electromotriz mayor. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos entonces. Dice descubrimiento experimental. Lo que explicamos acá es el descubrimiento experimental de Faraday, de Michael Faraday, que vivió de 1791 a 1867. ¿Se fijan ustedes cuánto tiempo, cuánto tiempo ha transcurrido de que se haya descubierto esto y ustedes y nosotros apenas lo estamos estudiando? Bueno, es un importante progreso de la ciencia, de la física. Fue un físico experimental inglés, Michael Faraday, de las corrientes eléctricas inducidas. Ahora, aquí tenemos otro experimento. Esto sí lo habíamos ya comentado con anterioridad, ya me acordé, pero vamos nuevamente a explicarlo. Si yo tengo, por ejemplo, aquí un alambre, miren, este alambre en forma de U, aquí, y tengo también un alambre recto encima de esa U, y yo alambre recto lo pongo aquí al principio de la U, aquí. ¿Ven ustedes que se forma un circuito?
cerrado. Aquí está, miren, porque esos alambres están pelones, o sea, no tienen aislante. Este está encima del de abajo y aquí está encima del de abajo también. Entonces, si lo pongo acá en este punto y le doy ¿cómo se llama? Le doy un empujón para que este alambre se desplace con una velocidad v, aquí, en esta parte, en esta tabla. Pero fíjense, ¿qué otra cosa observan los observadores, por favor? Que no estén durmiendo. La mayoría están fuera no tienen, no están, no tienen ¿cómo se llama? Su cámara encendida. Pues ¿cómo le hacemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas tienen su cámara encendida. Ahora sí voy a poner faltas, me disculpan. Bueno, no me entienden entonces. Entonces, si se fijan abajo de la tabla, donde estoy haciendo el experimento, hay un imán cilíndrico. Aquí está el imán con su polo norte. Quiere decir que aquí arriba voy a tener un polo sur y que hay fuerzas de inducción magnética que van a estar saliendo del norte y se van a estar alojando en un polo sur que está arriba, que no lo dibujé. Entonces, la velocidad que lleva este alambre que va sobre la U, con una velocidad v, aquí está. Esta velocidad va a estar perpendicular a las líneas de inducción magnética, que son estas que estoy señalizando. Aquí está la dirección de las líneas de inducción magnética. Como hay velocidad y hay el conductor que se está desplazando y cortando a las líneas de inducción magnética, porque estamos dentro del campo magnético, entonces se me va a generar una corriente eléctrica. Miren, aquí están las flechitas de la corriente eléctrica y que van a circular en el circuito va a circular. Entonces, eso es otro de los experimentos para demostrar de que un conductor que se mueve perpendicular a un campo magnético me va a generar una corriente eléctrica. Este es el experimento de Faraday, de Michael Faraday, un físico inglés. Bueno, la diferencia de potencial creada entre los extremos del conductor forza a los electrones a circular por el circuito en la dirección indicada, como se vio ahí. En otras palabras, el conductor móvil se convierte en la fuente de una fuerza electromotriz. Pregunten, por favor, estamos ahorita en la mejor disposición de aclarar sus dudas. Entonces, aquí pasamos. ¿Cuál es esa FEM que estamos generando? Dice la FEM desarrollada dentro de un conductor móvil de longitud L. Ya vimos aquí anterior, aquí en el circuito anterior, que este conductor tiene una longitud L. Mire, esta es la longitud. Si yo mido con un flexómetro esta longitud, esa es la longitud activa. Esa es la longitud del conductor que se está moviendo dentro del campo magnético. Bueno, entonces la FEM se define como el trabajo por unidad de carga realizado para elevar una carga de un extremo al otro, de extremo al otro del conductor. De la mecánica se conoce el principio de que el trabajo realizado, W, es igual a la fuerza multiplicada por la distancia. Aquí está, miren, fuerza por distancia. Con la fuerza dada
por la ecuación F. Esta fuerza ya ustedes la conocen de nuestros temas anteriores. La fuerza dentro de que experimenta un conductor dentro de un campo magnético de inducción V mayúscula, esta B, es igual a carga por velocidad por inducción magnética. Esto ya lo vimos. Es la fuerza a la que se verá sometido un conductor dentro de un campo magnético. Bien, pero les hablaba yo de que en mecánica el trabajo, que ya lo definimos aquí, es fuerza por distancia. Aquí está bien, el trabajo es igual a fuerza por distancia. Pero la fuerza está dada, aquí está arriba. QV por B. Si sustituimos acá, vamos a tener que es igual a QV por B por L. Por L, ¿qué cosa es L? Pues es la longitud del conductor. Bueno, entonces, si esta Q la pasamos al primer miembro de la ecuación, que es lo que estamos haciendo aquí, esta Q pasa dividiendo aquí, divide a W, que es el trabajo, y me queda únicamente QB, B. Perdón, me queda B por L, B por L, porque a los dos miembros de la ecuación yo los dividí entre Q. Por eso, aquí está. W sobre Q, trabajo sobre carga, me da todo esto sobre Q también. Pero aquí esta Q se elimina y me va a quedar únicamente B chica, que es velocidad, por B larga, mayúscula, que es inducción magnética, por L, que es la longitud del conductor. Ahí, disculpen, me puse ronco. Y esta es la FEM, fuerza electromotriz. Y aquí está, miren, si ponemos unidades, la B es metros sobre segundos, la B mayúscula de inducción, Weber sobre metro cuadrado, y la longitud en metros. Y ya quitando, ya eliminando, vamos a tener que es Weber sobre segundo. Y el Weber sobre segundo no es más que FEM, fuerza electromotriz. Y la fuerza electromotriz está dada en volts. O sea que un volts es Weber sobre segundo. No se les olvide, grábense eso. Weber sobre segundo es volt. Permítanme un momentito, no se me vayan a dormir, por favor, y vayan viendo sus preguntas. Momentáneamente me voy a ausentar un momento, vamos. Bueno, ya estoy de vuelta. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Jóvenes, espero que tengan dudas o me pregunten, porque
Solamente recuerden que preguntando sus dudas, pues pueden ustedes ahorita afianzar los temas que estamos dando. Bueno, no hay preguntas, seguimos entonces. Hasta acá entonces dijimos que la fuerza electromotriz, que la simbolizamos por la letra epsilon, que está en volts, es igual a Weber sobre segundo. Un volt es igual a un Weber sobre segundo. ¿De acuerdo? Entonces ya dedujimos aquí la fórmula de ¿cómo se llama? La fuerza electromotriz. Epsilon es igual a Weber sobre segundo. Bueno, ¿en dónde? Entonces epsilon es igual a fuerza electromotriz, aquí lo dice. Muy bien, si le leen y graban esto, no tienen problema. En el sistema MKS o el internacional, tenemos que epsilon es volts y es lo mismo que dijéramos que es Weber sobre segundo también. Aquí están todas las unidades de la inducción magnética, de la velocidad y de la longitud del conductor. Y ya las figuras las explicamos hace un momento. Entonces, según esto, la ley de Lenz, fíjense, la ley de Lenz dice la corriente inducida tiende a oponerse a la causa que la produce. Es decir, si una bobina si en una bobina se produce un incremento de flujo, es decir, si varía el flujo magnético que la atraviesa, se origina una corriente inducida. La corriente inducida que acabamos de ver cómo se produce, la corriente que se induce en la bobina, en una dirección dice que circula en una dirección tal que el campo magnético asociado se opone al campo original. Si la variación del flujo magnético es debido al movimiento de un conductor en un campo, la corriente inducida tendrá una dirección tal que el campo magnético que ocasiona se opone al movimiento que origina su aparición. Esto aparentemente está un poco, ¿cómo les diré? Para aprendérselo, ¿no? Pero ya en los problemitas ya ustedes lo van a interpretar, esta ley de Lenz. Y luego viene la ley de Faraday, esta ley de Faraday. Dice el valor de la FEM inducida en un conductor o en una bobina es proporcional a la variación de flujo por unidad de tiempo y al número de espiras de la bobina. Cuando se produce una variación de flujo, se origina una FEM, fuerza electromotriz, no se les olvide, en cada una de las espiras. Y como estas están en serie, la FEM inducida en la bobina será la suma de todas las FEMs inducidas en cada una de ellas. Aquí es lógico, lo estamos viendo en una forma muy, muy lógica. Miren, tenemos que la bobina está formada, aquí miren, está formada por cuántas espiras, cada una de estas es espira o vuelta. 1, 2, 3, un número de X de vueltas. Todas estas espiras, lo que estamos leyendo ahí, cada una de estas espiras están conectadas en serie. Y si nosotros inducimos una FEM en una de las espiras, pues sumamos todas las espiras que hay y es la suma de FEMs que tenemos. Es lo que les dice la ley de Faraday. Es lo que leímos aquí en la ley de Faraday. Aquí. Bueno, la FEM media, entonces, la FEM media aquí ya en fórmula está dada por esta ecuación. Es igual a menos n de phi en delta t. Es decir, que la fuerza esta fuerza electromotriz en volts que se origina en una bobina es igual a menos n de phi en dt, o sea, la variación del flujo con respecto al tiempo. Este n
este signo negativo quiere decir que esta FEM se opone al movimiento que la está provocando. Eso es lo que quiere decir el signo negativo. La N es número de vueltas de la espina o de la bobina, mejor dicho. Delta phi es la variación del flujo y delta t es la variación del tiempo. Bueno, si hay variación del flujo es porque hay variación de la velocidad del movimiento. Hay velocidad del movimiento de un imán o de una bobina. Eso es lo que quiere decir esta fórmula. Aquí tenemos entonces todas las, lo que aquí tenemos en la fórmula. Epsilon ya sabemos está dado en volts. La N, el signo negativo, ya sabemos qué cosa es. Ya lo explicamos aquí arriba. En el número de espiras, esta delta phi es el flujo inicial, porque la bobina parte de, si la bobina gira, parte de un punto cero y da una vuelta completita, y ese es el flujo magnético mayor que se induce menos el flujo magnético menor. Por eso dice aquí delta phi es igual a phi 2 menos phi 1. Este phi 2, no se les olvide, es el flujo magnético mayor menos el flujo magnético menor. Está dado en Webers. El tiempo, lo mismo. Si tenemos que empieza en un tiempo cero, es el tiempo menor. Y si llegamos a un tiempo de 2, 3, 5 segundos, pues ese será el tiempo mayor. Y ese es tiempo, porque este tiempo cero, pues es igual a cero, ¿no? Inicio de un movimiento. Entonces, pero es una diferencial de tiempo, no se los olvide. Y epsilon, volts, como dijimos. Bueno, ya al buen entendedor, pocas palabras. Y aquí tenemos ya el problema número uno. Fíjense. Dice una barra de cobre de 30 centímetros de longitud, como la barra arriba del cilindro, del imán cilíndrico. Dice una barra de cobre de 30 centímetros de longitud es perpendicular a un campo magnético de 0.8 teslas y se mueve con una velocidad de 50 centímetros por segundo. No hallar la FEM inducida en la barra. No se les olvide que para aplicar mi formulita, epsilon es igual a B, inducción magnética, L, longitud del conductor, y B, la velocidad. Siempre la inducción magnética tiene que estar dada en teslas o en Weber sobre metro cuadrado. La longitud del conductor siempre estará, la debemos de poner en metros, y la velocidad en metros sobre segundo. Ese es el problema, nada más que la fórmula está directa en este problema. ¿Qué cosa hacemos entonces? Entonces B está directamente, me la dan en el ¿cómo se llama? En el texto del problema, en teslas, 0.8 teslas, aquí está, 0.8, pero pongo Weber sobre metro cuadrado para poder eliminar unidades. Nada más por eso la cambié. Aquí pude haber puesto teslas, pero me conviene poner Webers sobre metro cuadrado, que es lo equivalente. Longitud, ¿cuánto es la longitud? 30 centímetros. Entonces el 30 por 10 a la menos 2 ya convertí yo en metros. Aquí está. Y luego B minúscula, que es velocidad del conductor, 50 centímetros por segundo. Los 50 centímetros por segundo, pongo 50, pero un centímetro es igual a 10 a la menos 2 metros. Estoy poniendo aquí arriba. Sobre segundo igual. Entonces, todo eso si elimino cantidades aquí,
voy a tener en volts o me va a quedar Weber sobre segundo, porque elimino aquí las unidades. Y haciendo la operación aritmética, si quieren ustedes, me da 0.12 Weber sobre segundo, que son volts, 0.12 volts. Es todo. ¿Alguna duda sobre este problema? Porque son problemas igualitos los que se ponen. ¿Tienen dudas? Y una vez díganme, por favor, para Yo seguir tengo adelante. una duda, profe. Soy Sí, García López. jovencita García López. Por ejemplo, si en algún problema no viene la velocidad, nosotros tenemos que calcular la velocidad o cómo. Si no viene la velocidad, si la velocidad es la incógnita, entonces la despejamos de esta fórmula. Velocidad va a ser igual a epsilon arriba sobre inducción magnética y longitud abajo. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero normalmente se le da el dato de velocidad. Si lo que queremos es calcular la fuerza electromotriz, se le dan datos, pues. Pero en el caso de que sea B la que yo necesite saber, pues lo único que tengo que despejar es de aquí, de esta fórmula. Bueno, no sé si quedó claro. Sí, profe, gracias. Bueno, problema número 2. Un alambre de 10 metros de longitud está colocado en las alas de un aeroplano que vuela a 720 kilómetros por hora. Se imagina, fíjense ustedes que la física es imaginación. Aquellos jóvenes que siguen dormidos o estén haciendo otra cosa, por favor, enciendan su cámara. Es cosa de imaginación. Ustedes tienen un aeroplano y le ponen un alambre largote que vaya encima de las alas de ese aeroplano. El aeroplano viaja a velocidades más o menos como la que estamos dando, 720 kilómetros por hora, o 800 o 900 kilómetros por hora. Alguien de ustedes que haya viajado en aeroplano va a ver de que esas velocidades son normales arriba en el aire, porque ahí no hay muchos obstáculos. Entonces, van a esa velocidad 700, 800, 900 kilómetros por hora. Viaja un avión. Por eso es que el avión va y llega de aquí a México a Chiapas en 1 hora y media o en 2 horas tal vez. ¿Por qué? Porque viaja a una velocidad muy grande. No es lo mismo que un automóvil, ¿no? Bueno, entonces es lo que estamos dando ahí en el problema. Dice, viaja a 700 kilómetros por hora. Si la inducción magnética debido al campo de la Tierra tiene un valor de 5 por 10 a la menos 4 Webers sobre metro, que es el valor de la inducción magnética de la Tierra. Y ya saben ustedes que la Tierra nos produce una inducción magnética, pero si el avión viaja en forma perpendicular a esa inducción magnética a una velocidad de 700 y fracción de metros, lógicamente en el conductor se me va a generar una FEM, una fuerza electromotriz que es peligrosísima, porque hay muchos aviones que pues se han incendiado hasta por eso, ¿no? Bueno, si la inducción magnética debida al campo de la Tierra, y no les digo a ustedes cómo se deshace uno de esa FEM que se genera, porque eso me lo van a investigar ustedes. Cómo un avión porque en las mismas alas se genera fuerza electromotriz. Entonces, ¿cómo ya se descargan todas esas partículas eléctricas que se van a generar por la velocidad del avión y la inducción magnética? ¿Cómo se deshace el avión de esas cargas? Si la inducción magnética debida al campo de la Tierra tiene un valor
de 5 por 10 a la 4 teslas o Weber sobre metro cuadrado, ¿cuál es la máxima FEM inducida en el alambre que se pone en la ala del avión? Aquí está, longitud 10 metros del conductor. Tenemos la inducción magnética, aquí está, y aquí está la velocidad, son los datos. Entonces aquí la misma ecuación que nosotros usamos, ¿no? Esta es la ecuación, la ecuación más importante. Está afectada por el seno del ángulo teta. Pero en este caso, como viaja en una forma perpendicular, entonces el seno de 90 grados es 1 y seno de 90 grados pues ya desaparece, ¿no? Toda cantidad multiplicada por 1 pues es la misma cantidad. Por eso es que no ponemos en algunos casos el seno del ángulo teta. Pero cuando hay un ángulo, pues sí hay que poner seno 30 grados, 40, 50, etcétera. Entonces, epsilon es B, que es 5 por 10 a la menos 4, aquí está. L, 10 metros, aquí está. 10 metros. Y la B de velocidad, pues aquí está la velocidad, nada más que está ya convertida, 720 kilómetros sobre hora, bien. Aquí está toda la ecuación. Lo único que tenemos que hacer la conversión es de la velocidad. Lo demás se dio en el sistema internacional, este valor. Y se dieron ya en el sistema internacional. Lo único que estamos haciendo es convertir la velocidad 720, aquí miren, lo multiplicamos arriba por el kilómetro, que son kilómetros, son 1000 metros, y abajo por hora, que es una hora es 3600 segundos. Ya hacemos toda esta operación y nos va a dar que esto, que es 1 volt, vamos a generar 1 volt en el alambre ese que estamos colocando como experimento únicamente. Aquí, según la ecuación, esto nos dio 1 volt. Tomen ustedes su calculadora y hagan la operación y traten de aprenderla, pues, no solamente, bueno, hacerla y tratar de grabar qué cosas lo que están haciendo. Imagínense del alambre que estoy colocando arriba de las alas del avión y que se me está generando una FEM, fuerza electromotriz, debida precisamente a la velocidad que lleva el avión y a la inducción magnética de la Tierra aquí, de la Tierra. Por aquí no tenemos otro imán más que el de la Tierra. Esa inducción magnética que nosotros detectamos con una brújula. Bueno, entonces es el problema número 2. Si tienen alguna duda, de una vez díganme, por favor. Híjole, ya son las 7 p.m. Bueno, con esos 2 problemas y el otro, el que está abajo, que es casi igual en las mismas